Hola, nuevamente bienvenidos a San Vivo TV desde la ciudad de Actopan. Hoy 14 de mayo del 2021, como les dije el día de ayer, hoy va a ser un día mucho de salud. Vamos a hablar muchísimo de salud, pero de salud en serio. Si se acuerdan, hace 40,000 años, para no exagerar, desde que empezamos en San Vivo TV, invitamos a una eminencia, a un médico, un héroe de la COVID, doctor Rodrigo Monroy, quien por su labor nunca había podido asistir, siempre, y me consta, si no era por pacientes, era por alguien que estaba grave y tenía que cancelar. El día de hoy le fui a poner unas esposas, nos esposamos y le dije, ahora sí vienes. Y como su novia pues no quiso venir, vino el doctor Monroy. Hola, doctor Rodrigo, déjame pasarte. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Yo soy el doctor Rodrigo Monroy. Estamos aquí para echarnos una plática con el buen Johnny, que en efecto sí, no había podido venir por cuestiones sí de pacientes, ayudando y sirviendo a la población y a la nación con mucho gusto, y por fin aquí estamos para platicar y aclarar muchas dudas que debe de haber por ahí. Y vaya que tenemos muchísimas dudas, doctor Rodrigo. Antes de empezar con nuestra plática, entrevista, y vaya que tenemos mucho de qué hablar, nada más les cuento que hoy fue el último día de las vacunas en la secundaria federal número 1, la Miguel Hidalgo, y teníamos que ir para ver rápidamente cómo les fue. Doctor, con tu permiso, vamos a pasar dos entrevistas, una con delegados de la Secretaría de Bienestar y con otra persona de los servidores de la nación, gente muy linda que no dan entrevistas a nadie, pero a San Vivo TV nos hicieron el favor de contestar, y vamos a ver lo hermosa que es esta gente y lo que nos dijeron. Preguntas. Hola, buenas tardes. Platíquenme cómo nos fue aquí en estas vacunas del día de esos 3 días. Bien, gracias. El día de hoy estamos llevando a cabo el último día de la jornada de vacunación a docentes en esta sede en el municipio de Actopan, en donde se recibieron a docentes de los municipios de San Salvador, de Santiago de Anaya, del Arenal y del mismo municipio de Actopan. Ha sido una jornada excelente, en donde los docentes han tenido una respuesta y una atención buena. El personal de salud es rápido en la aplicación de la vacuna. Se han estado atendiendo alrededor de 1,000 docentes cada día, y bueno, pues eso es excelente, porque se está logrando en poco tiempo la inmunidad a este sector de la población, ¿no? A los docentes. Eso va a permitir que pronto se reanuden labores y que podamos avanzar en el tema educativo con seguridad, en donde los padres de familia estén seguros de que la pandemia, de que el virus pues no va a ser propagado en las aulas, y se va a poder continuar con la educación de los alumnos. Una pregunta rápida. ¿Ustedes los tres son de aquí? Su servidora es del municipio de Mixquiahuala. Estoy al frente de la región. Okay. Y este municipio es la cabecera de la región. Miriam. Yo soy de la comunidad de Rosario. Del Rosario. Gracias. Lenin. Sí, yo soy de aquí del municipio. Ok. Bueno, y los tres que son de aquí, ¿cómo vieron a la gente de aquí? ¿Cómo se comportó la gente? Muy bien, llegaron de acuerdo a los horarios que se les estableció, y la atención ha sido muy buena para ellos, pero además la población ha manifestado o se ha retirado más bien del punto de vacunación con buen ánimo. ¿Segura? Porque dice que aquí somos apáticos, ¿es cierto?
pues hasta ahora hemos visto el buen ánimo en cada uno de los docentes. Muchísimas Están regresando sin duda los maestros a sus hogares, pues felices, alegres por haber recibido de un modo tan ágil y eficiente su vacunación. Muchos esperaban aglomeraciones, rechazos, y creo que no se dio aquí. Han demostrado comportamiento a la altura de lo que representan ser los maestros de la educación. Ay, qué bueno. Miriam. Todo muy bien, se presentan con buena actitud, muy agradecidos y todo muy bien. Yo estoy en la salida y la verdad se han retirado. ¿Y no salen chillando los maestros? No, nada. Todos Nada, tranquilos, muy no les dolió para nada. Pues les agradecemos muchísimo que se hayan molestado y hayan estado con nosotros, y nos vemos en la próxima jornada. Gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nos fue? Excelente, sobre todo porque pudimos dar un servicio a los hidalguenses, al magisterio de aquí del estado, de esta región, de los 3 municipios, como lo platicábamos antes. Pues porque hubo una respuesta formidable. Todos los maestros que se registraron, todos acudieron en la plataforma en los 3 días, y el día de hoy, a esta hora que estamos cerrando prácticamente el proceso, sumaron 2.760 vacunas aplicadas en los docentes. De los 4,000 que se esperaban. Sí, porque al final destinaron algunos planteles educativos hacia Progreso y hacia Francisco y Madero. Es por eso que redujo considerablemente. Allá tenían un poquito menos de asistencia, entonces se equilibraron precisamente por la sana distancia, ¿no? Para poder, para que no se reunieran tantos en un solo centro. ¿Y cómo les fue con la lluvia, profe? Porque llovió el jueves y hoy algo. ¿Cómo les fue con la lluvia? ¿No Ayer afectó? al mediodía no nos afectó. Afortunadamente aquí en las instalaciones de la secundaria nos permitió tener el paso por otros lugares para que no se mojaran los docentes. Llovió un ratito y luego se quitó. Hoy en la mañana aquí estuvo un poquito lluvioso, pero ya se quitó. Como verás, ya hay un sol extraordinario. Nos permitió desarrollar la jornada muy bien. El personal de salud muy bien. Déjame decirte que el primer día le cantaron las mañanitas a las enfermeras por ser su día. Cierto. Entonces, pues los 3 días estuvieron ellos con la mejor actitud, todos los maestros también con la mejor actitud, bromeando, con los nervios, con la incertidumbre, y qué me va a pasar, y qué efectos secundarios va a haber. En fin, pero realmente muy contentos todos. No hubo efectos secundarios. No hubo ninguno. Ninguno. Aquí el personal de salud tuvo una sala que se instrumentó para cuidados especiales, para casos especiales. Todos los días tuvimos de 3 a 4 personas, pero se les da un tratamiento un poquito más minucioso, y afortunadamente todos. No pasó a mayores. Ninguno. Entonces, en breve y rápido, nos fue bien. Excelente. Y los que no alcanzaron a vacunarse, ahora sí que hacen. Pues bueno, en este centro, todos los que se registraron se alcanzaron a vacunar, todos. Y los que no se alcanzaron a registrar ni a vacunar. Pues en la lógica es que tendrán que esperar a la edad que les corresponde cuando se registre la ciudadanía en general. Ok, muchísimas gracias, profesor, y felicidades. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias. Los hidalguenses. Pues nos fue bien, nos fue excelente. Felicidades a todos, el personal de salud, al personal de bienestar, de los servidores de la nación, a todos los que se fueron a vacunar, los de la SEP. Excelente, de verdad nos fue excelente. Y finalmente, pues la vacuna es necesaria, y por eso hoy el doctor Rodrigo está con nosotros. Doctor Rodrigo, vamos a hablar de la A a la Z. Primero, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo nació? ¿De qué tipo de virus es? Porque nos agarró, como me decías hace rato, desprevenidos. ¿Cuál es la definición? ¿Es un virus hechizo, natural, malo, muy malo? ¿Cómo lo defines? Bueno, se dice primeramente que, para empezar, el coronavirus es, como su nombre lo dice, un virus. Un virus que en la parte exterior o en la superficie de su capa tiene unas pequeñas espinas que le dan una forma de precisamente una corona.
Entonces por eso fue bautizado como coronavirus. Este coronavirus realmente hasta la fecha se desconoce bien de dónde proviene. El origen. El origen, pues ya todos sabemos que el primer caso fue documentado en Wuhan, en China. Pero se dice que viene de murciélagos, a veces algunos dicen que fue contagiado por cabras, otros dicen que fue hecho por ingeniería genética, como un arma, realmente, sí, un arma genética. Arma biológica. Un arma biológica, exactamente. Pero pues hasta la fecha nadie se ha tomado bien el tiempo para decir que confirmarlo, exactamente. Hasta la fecha pues nadie quiere decir bien de dónde vino y quién lo hizo, ¿no? Hay reportes que dicen que Estados Unidos de hecho contrató a China para que hiciera ese virus, pero realmente se salió de control. Y de hecho Estados Unidos ya había detenido la investigación con ese virus. Entonces por ahí hay cosas también políticas y geopolíticas que hasta la fecha pues no se han definido totalmente, por la cuestión que estamos ahorita todos en pandemia, ¿no? Entonces este virus, casualmente se sale de control en un laboratorio, es hasta la fecha lo que se ha dicho, de un laboratorio, y empieza a contagiar a múltiples personas, incluyendo al primero que lo documenta, que es un médico, me parece que era oftalmólogo. Era chino, ¿no? Ajá, era chino. Que encerraron. Ajá, sí, exactamente, y que obviamente falleció, pero él fue el primero que documentó que había un tipo de infección que le daba a ciertas personas con síntomas característicos y pues llegaban a fallecer. Este virus, recordemos también que ya existen otros tipos de coronavirus, así como existen el virus de la influenza, el virus de la influencia aviar, el virus de la influenza normal como gripa o virus de la influenza N1H1. Aquí igual hay varios tipos de coronavirus que les da a los animales o perros, vacas. Y ya había habido incluso aquí una pandemia en el mundo, en los años 50, de coronavirus que se conoció como el MERS. En vez de SARS era MERS. Ya había habido una pandemia. Casualmente hace cierto tiempo también hubo otra pandemia de coronavirus, pero más leve, ¿sale? No era tan agresivo. No era tan agresivo, exactamente, como el caso de ahorita. Entonces ya existen varios coronavirus, pero este es un coronavirus que está mutado, o es un tipo de virus distinto con otra variedad de componentes de sus hermanos coronavirus que les da a los perritos, a los gatitos o que dio anteriormente, ¿vale? Entonces este es uno nuevo. Bueno, aquí hay una cosa de que no se pudo entrevistar, o si es que se entrevistó al médico que falleció, el chino que estábamos hablando, para saber, seguramente habló con el primer paciente y saber de este paciente cómo lo adquirió. Yo creo que sí se sabe, pero como ya murió, pues ya nadie más que el gobierno chino se enteró. Llegando aquí a México, el doctor Rodrigo Monroy, cuando supiste de eso, que ya habías terminado tu especialidad, ya estabas en qué hospital, en dónde trabajaba el doctor Rodrigo. Bueno, yo en ese tiempo, como tú sabes, trabajaba en mi consultorio privado, estaba terminando la maestría. Y empecé a ver en las noticias notas pequeñas sobre un nuevo virus que estaba llamando la atención porque al que le daba lamentablemente falleció. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, obviamente los médicos tenemos grupos, por ejemplo en Facebook, sobre todo en Instagram, en redes sociales, en YouTube, en los cuales publican noticias a las cuales hay que tomarle importancia. Y en ese tiempo recuerdo que pues lo publicaron, lo estaban dándole mucha énfasis, que al que le daba lamentablemente fallecía. Entonces, pues hubo como un mes que estuvieron dando cifras ya desde antes de que empezaran a publicar
realmente en México que era pandemia, bueno, que iba a ser una pandemia, ya estaban en los grupos de médicos todos pendientes de las cifras, alarmados, de cada vez eran más cifras, cada vez más detecciones, que coincidía con el virus, que qué tipo de virus era, cuando se identificó que era un coronavirus, y posteriormente los pacientes que seguían falleciendo, se encontraba que era el mismo coronavirus. Desde ahí empezó a prender las luces de alarma rojas. Y desde entonces estuvimos al pendiente de que se iba expandiendo en China, y pues obviamente como China es un lugar muy comercial, internacional, pues estábamos alarmados de que a través de los aeropuertos, obviamente, y los viajes por barco, por por territorio, iba a salir de China. Pero desde aquella vez que se anunció, estuvimos al pendiente. Bueno, y ya una vez que llegó a México, podemos atacar mucho a López-Gatell, pero en realidad casi todos no sabíamos exactamente qué era, qué tan fatal, qué tan agresivo era este virus. Hubo mal manejo de información, pero obviamente que no era a propósito, era por falta de conocimiento. Llega el primer caso a México. Nos enteramos que ya había fallecido el primero. Ahí el doctor Rodrigo, ¿cuándo se incorpora al hospital COVID? Yo me incorporé inmediatamente que lanzaron la convocatoria en todas las redes. Lanzaron convocatorias para contratar a médicos. Sobre todo eran médicos jóvenes. Porque los pacientes que tuvieron coronavirus en otros lugares que habían fallecido, en general eran pacientes ya de edades grandes, avanzadas de 40 años a 60 años, eran más frecuentes que fallecieran. Entonces lanzaron convocatoria de que quisiera unirse. Realmente sí fue una convocatoria de integración al equipo de pelea. Realmente nadie sabía contra quién iban, nadie sabíamos que iba a llegar a estos niveles de la segunda ola, por ejemplo, y de las muertes que ha habido en total. Y pues yo me acuerdo que vi la convocatoria y yo ya había trabajado en el Hospital General de aquí de Actopan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo no? Y fue ahí donde vi, sí, de cierta forma, que pues hice un cambio. Cuando estuve, en el tiempo que estuve ahí, hice algún cambio positivo en mi trabajo que realicé. Y pues vi también que hubo mucho desagrado de médicos que no querían entrar a la batalla. Obviamente lo primero que piensas es en tu familia y en ti mismo, pero principalmente piensas en tu familia. Cuando llegó el virus aquí a México, yo en lo primero que pensé, y supongo que todos pensamos en la familia, en decir, híjole, hay que proteger a la familia, hay que estar al pendiente de la familia. Y se entiende que muchos médicos pues no acudieron al llamado por ese motivo o por razones personales. Pero para ese tiempo que había sido la convocatoria, yo ya había visto un paciente de COVID. Y pues ese paciente confió en mí, a pesar de que no se sabía mucho, no sabíamos cómo tratarlo. Y yo le expliqué que era un caso que debía hospitalizarse, pero la señora lamentablemente pues no tiene familiares aquí, me pidió la ayuda a mí personalmente y pues accedí. Y al final yo creo que más que mi pago fue el agradecimiento que tuvo conmigo. Se salvó. Porque se salvó y sin saber nada de él. Y bueno, eso me alentó a querer ayudar a más personas en lo que pudiera yo servir o ayudar en pacientes y salvar las vidas que se puedan. Pues iba a dar la ayuda que me requirieran. Pues si se necesita pantalones para decir sí, entro al hospital, me enfrento con los enfermos de COVID, y eso es lo que el doctor Rodrigo hizo. Por eso yo lo considero héroe, con muchos pantalones, de que ahí estuviste frente a la muerte, pero pues como un buen médico, que desafortunadamente no puedo decir de otros,
que nada más por fuera con su celular les daban las instrucciones a las enfermeras. El doctor Rodrigo se enfrentó y hasta la fecha no te has rajado, no te ha dado COVID, doctor Rodrigo. Sí, sí me ha dado, no nos consideramos tanto como héroes, sino más como guerreros, ¿no? De esta batalla que hasta la fecha sigue ahí pendiente el enemigo, pero más que nada nos consideramos todos, hablo por lo que he visto de enfermeras, camilleros también, los camilleros, médicos, radiólogos, especialistas, también los de la cocina, todos son un equipo, no, todos siempre hablan de solo médicos y enfermeros, pero también están los vigilantes, los de trabajo social, los de limpieza, que son los que tienen contacto directo con las secreciones de los pacientes. Todos ellos no nos consideramos tanto como héroes, sino como guerreros podría decir de la nación más que guerreros. Ustedes no se consideran, pero nosotros sí los consideramos porque hemos visto la realidad y más nosotros en los medios de comunicación sabemos quién sí y quién no. Doctor Rodrigo, ya pasó 1 año, 6 meses desde el comienzo de la COVID, desde este virus. ¿Qué tanto hemos aprendido en estos 18 meses del virus? Es una pregunta muy, muy interesante. Se dice que la humanidad, la otra vez leía un especialista en salud que dice que nunca se había reportado un cambio tan grande en la humanidad, de cambios positivos. Nunca se había visto como el humano ha crecido tanto y cambiado tanto sus hábitos por una pandemia en tan poco tiempo. Como tú dices, en 1 año y medio, ve todos los cambios que hemos hecho. Todos ya usan gel antibacterial, estornudan en etiqueta, ya a veces es difícil que saluden, ya donde vas ya te pones tu cubrebocas, estás al pendiente de que nadie de que todo esté limpio, al llegar a tu casa sanitizas tus compras, tus bolsas, este fue el lado tu bueno. Dinero, exactamente. Ha habido cambios positivos, también no todo es malo, pero sí ha habido cambios positivos, hemos cambiado en esas características, sobre todo de limpieza y seguridad. Lo que los japoneses y algunos orientales hacen del diario y desde siempre aquí, que bueno que ya lo aprendimos, pero no a ese precio. Y actualmente estábamos hablando de las vacunas y de los fármacos. Antes de pasar a este tema, doctor Rodrigo, las cifras oficiales de enfermos de COVID y lo que ustedes como médicos y nosotros como comunicólogos hemos visto, ha habido mucho más gente contagiada que la que fue reportada. ¿Por qué? Pues porque mucha gente va con el médico, con los doctores, entre ellos doctor Rodrigo, y sabes que tiene coronavirus, le das tratamiento y le mandas reposo, aislamiento durante 20 días, 25 días. En realidad, ¿qué tanto es el número real que estamos nosotros suponiendo de los verdaderos infectados, así levemente? Sí, bueno, sobre todo en la segunda ola, que fue esto donde tomó mayor énfasis el tema, que incluso el subsecretario de Salud llegó a aceptar, bueno, entre broma y broma, que era hasta 5 a 8 veces en la segunda ola. ¿Qué podría ser más? Podría ser, hasta dijo, bueno, sí, la verdad puede ser hasta 5 u 8 veces más. Y sí, totalmente de acuerdo. Se estimaba que era lo que ellos reportaban hasta 5 o 6 veces más de lo que ellos reportaban. Y se podía comprobar con los casos de muerte, porque los casos reportados pues se mantenían muy bajos y sin embargo las muertes no tenían tope, seguían aumentando y aumentando, y hasta la fecha si se fijan en la curva siguen manteniéndose, que son precisamente refleja los casos que han resultado positivos, que no se han confirmado a través del sistema de registro civil y todo. Exactamente, ahí se exactamente. Y ha habido muchos casos de que efectivamente van a consultorios privados, como conmigo, y ellos prefieren no hacerse la prueba o definitivamente por
por normativa debes de mandarles a hacer el estudio, y sin embargo ellos pues prefieren no hacérselas, tratarse en casa. Incluso tú les das la recomendación por indicaciones epidemiológicas que vayan al hospital porque se requiere, y ellos prefieren que tú los trates en domicilio. Debes de reportar el caso, pero si no se hacen la prueba, pues no puedes, el caso queda en caso sospechoso, no oficial. No oficial, pero y si este fue un caso positivo, pues se pierde ese dato. Ese conteo. Ese dato, ajá. Y desde que empezaste a dar consultas hasta la fecha, ¿ha habido cambio de fármaco? Estamos hablando de los que se utilizan ahorita para combatir a una persona contagiada. ¿Ha habido mucho cambio o siguen siendo los mismos fármacos? Sí, totalmente. Ha habido cambios. Te comentaba antes de entrar que cada mes nos estaban haciendo cambios en los medicamentos. Al inicio, pues obviamente las recomendaciones de los países que ya les había dado, pues fueron las que nosotros adaptamos a México. Y empezábamos con esos, y al siguiente mes ya los otros países que ya llevan más tiempo de tratamiento con ellos nos indicaban: no, ya este tratamiento ya de plano se vio, a los casos más graves no les sirvió de nada, entonces ya cámbienle. Y decíamos, híjole, ¿y ahora? Y bueno, en el trayecto pues las personas seguían falleciendo, y sí era muy desesperante porque usábamos toda la gama de medicamentos, de recomendaciones, y el virus lamentablemente pues nos agarró a todos desprevenidos, incluyendo a los médicos, enfermeros, administrativos. Nos dio, ahora sí que el primero nos dio la revolcada, y nos agarró desprevenidos, pero ha habido un cambio total. Ahorita ya hay como más bases, más lineamientos que dicta la Asociación Internacional de Instituciones de la Salud, avalado por la Universidad de Massachusetts, Harvard, OMS, que nos dicen ya lineamientos de tratamientos que ahora sí ya están bien definidos, pero como hasta la fecha obviamente no hay un tratamiento, pero hay medicamentos, esto es bien importante. Hay medicamentos que nos ayudan a disminuir la mortalidad, la gravedad y la severidad de los síntomas. Sobre todo lo que nos interesa es disminuir la mortalidad. Ya hay medicamentos, y estos medicamentos se deben de usar lo más rápido posible. Eso es lo que ha definido este tipo de instituciones y asociaciones, que iniciemos el tratamiento primero en las fases más tempranas y nos vayamos tratando de evitar obviamente y disminuyendo la mortalidad. Y también un dato bien importante es que nos indican que cada paciente obviamente es diferente, no todos deben de ser tratados con lo mismo, porque eso se ha visto mucho lamentablemente en la práctica médica, que paciente que llega pues le dejan todo, ¿no? O sea, tenga 18 años, le dejan tratamiento para alguien de 60 años. Y está mal eso, más que ayudarlos, lo están complicando más. Incluso al inicio de la pandemia tuvimos estos errores que pues bueno, no los esperábamos. Había tratamientos tan fuertes, por ejemplo la famosa hidroxiquina, que es un antiparasitario, resultó que disminuía la frecuencia cardíaca, aunado con la citromicina, provocaba bradicardias, disminución de la frecuencia cardíaca, y los pacientes incluso nos llegaron a caer en paro por este tipo de medicamentos, por lo cual pues fue suspendido. Pero había medicamentos que fuera más que ayudar, producían efectos colaterales adversos que no nos ayudaban al diagnóstico. Entonces ahorita ya se ha visto que lo que no le sirve al paciente pues no hay que darlo, y evitar eso, la mortalidad es el lineamiento que está establecido ahorita, lo que se sugiere: evitar la mortalidad, las secuelas y los síntomas graves. De esto tenemos mucho que hablar, de secuelas, de todo, pero aquí les platico algo. Mucha gente nos ha preguntado cuándo ya hay que ir a hospital o a ver al médico. Yo le contesto a todos los que nos han hecho esta pregunta: desde el primer día que tiene cualquiera de los síntomas, hay que acudir al médico. No hay que pensarlo, no hay que automedicarse. Es el gran error, por eso ha habido
mucha mortalidad porque pensamos que si tomo lo que el médico le dio a mi abuela yo me salvo. Eso es un error. Hay que acudir con el médico desde el primer día de síntomas para precisamente que el médico se responsabilice y él sabe perfectamente bien qué tratamiento hay que darle a cada paciente. Y como dijo el doctor Rodrigo, es evitar mortalidad. Doctor, tenemos todavía muchísimas preguntas. Vamos a hacer lo mínimo posible hoy, pero te comprometo ahora sí ante toda la gente de que tienes que venir dentro del tiempo que tú nos indiques para seguir contestándole preguntas a la gente y si nos llegan más, pues también hay que aumentar esas preguntas. Ahorita de rápido, pasamos a las vacunas. Ya se está hablando de vacunas, hemos hablado aquí en San Vivo TV de todas las vacunas existentes comerciales que hay en el mercado. Hemos atacado de que qué poca abuela de las naciones, que todavía venden y a los ricos primero y después a los pobres, es una cosa injusta, pero total, hay un Dios que todo lo ve. Y finalmente estas vacunas, ¿qué tan eficientes son? Si quieres las mencionamos, yo te voy mencionando, doctor, sí, una claro. Por una. Pfizer. La vacuna Pfizer se considera de las mejores. Se considera que tienen un porcentaje de eficacia arriba del 95%, obviamente con 2 dosis. Incluso llegan a manejar algunos países, también esto depende del país, desde 95 hasta 98%. De manera general se considera de las mejores la Pfizer con 2 dosis. Hay que recordar que esta efectividad, la mayor efectividad se logra a la segunda dosis. ¿Ok? No hay entonces, que pasar. Exactamente, o sea, no es de que me pongo una y alcance el 90 y tantos %, no, deben de ser las 2 dosis para que alcance este tipo de efectividad. AstraZeneca se considera en una efectividad moderada. Fíjate que está bien interesante de la AstraZeneca. Recientemente, bueno, ya se había estado publicando teoría de que entre más tiempo dejes pasar la segunda dosis, mayor efectividad alcanza la AstraZeneca. Y recientemente el mes pasado se acaba de sacar una publicación que lo confirmó. A los 90 días de haberte puesto la primera dosis que te aplica la segunda, alcanza una efectividad de hasta 80%. Tenían anteriormente que llegaba hasta 65 a 70%, pero se acaba de decir que a los 90 días, si te pones la segunda dosis, a los 90 días alcanzas un 80% de efectividad. Te digo porque es la que le pusieron a la mayoría de los mayores de 60 años. Mayores, sí. Y a mis papás les tocó esta vacuna y andaban bien preocupados que, oye, pues ya llevan 2 meses sin ponernos la vacuna. Y les dije, no, pues ustedes tranquilos. O sea, de hecho se acaba de descubrir que a mayor tiempo, mayor efectividad. Efectivamente, hoy me lo confirmaron cuando estaba en la secundaria Miguel Hidalgo, que sí, entre más tiempo, hasta los 90 días es más efectiva. Moderna, doctor. Sí, bueno, de la Moderna hay muy poquitos datos en México. Hasta la fecha se considera que alcanza una efectividad de unos 90-94%. No se tienen muchos datos en México porque pues, no ha sido aplicada. No sabemos aquí en México qué tan eficiente sea o cómo funciona. Pero también se considera una buena vacuna y con buena efectividad y pocos efectos secundarios. CanSino. La CanSino, híjole, ya ahí sí hay muchos teorías de si es efectiva o si no es efectiva porque es una sola dosis. Y en efecto la CanSino tiene una efectividad buena pero moderada. Alcanza de 50 hasta 66% de efectividad con una sola dosis. Últimamente es la que le están poniendo hasta la fecha la mayoría de los maestros ahorita que está en la semana de vacunación al personal de educación. Y cosas importantes sí que, bueno, yo he tenido varios ahorita ya en estos días, ayer y hoy, de pacientes maestros que le han aplicado la vacuna.
y me han referido, la mayoría me han contactado por dolor excesivo en el sitio de aplicación y sí efectos secundarios como fiebre, dolor general, debilidad, cansancio, pero es porque eso se debe a que es solo una dosis y por lo tanto es una carga muy fuerte de la vacuna. Entonces es por eso. Ajá. Pero es pasajero. Es pasajero, sí. La recomendación siempre es solo dar paracetamol si hay fiebre o dolor o molestias. Si ya hay otro tipo de molestias, acudir a revisión médica. Pero sí es importante detallar que si tienen algún efecto secundario, solo tomen paracetamol. Porque si tratan de tomar otro antiinflamatorio, o ya sea naproxeno, ibuprofeno, piroxicam, antiinflamatorios más fuertes, pues también bloquean precisamente el efecto de la vacuna, porque están evitando la reacción inflamatoria que el cuerpo está precisamente produciendo para asimilar la vacuna. Realmente la vacuna es un efecto de inmunidad, es como si nos enfermáramos, como si nos diera la infección del coronavirus, y la estamos bloqueando con antiinflamatorios. Entonces solo se recomienda tomar paracetamol, que es un analgésico y antipirético, no es antiinflamatorio. Finalmente, la Janssen de Johnson & Johnson. Aquí ha habido mucha polémica de que se fabrica a base de líquido antiaborto o abortivo o algo así. ¿Qué tan cierto y qué tan efectiva es? Bueno, de la efectividad se maneja un 70 a 75%. Tiene una efectividad moderada y en efecto... Sola dosis. Con una sola dosis. Y en efecto sí ha habido todavía muchas teorías y conspiraciones. También ahí tiene que ver mucho la cuestión geopolítica, ¿no? De quién lo está haciendo. Porque es Alemania y Estados Unidos, entonces hasta la fecha no se ha confirmado nada, sí, todo ha quedado en suspenso y pues en México no se maneja hasta la fecha. Ya hay tendencias de compra, ya hay arreglos de compra, pero no ha llegado a México. No vamos a seguir mucho con las vacunas. Aquí te hago una pregunta entre nos, doctor. Ahorita se está inyectando la CanSino a los docentes. Quieren abrir las escuelas en agosto. ¿Realmente vale la pena mandar a los hijos en agosto cuando sabemos que todavía los de 50-59 no estamos vacunados? Los de 40-49, los de 30-39, los jóvenes, que por cierto hay una cepa de Brasil, creo, o la británica que está atacando a los jóvenes. Estoy en lo correcto. Entonces, ¿vale la pena mandar a los hijos nada más porque quieren abrir las escuelas? ¿No es muy riesgoso? Híjole, esta es una pregunta difícil porque conlleva muchos aspectos. Obviamente el educativo, también de salud, pero también estamos hablando de comercio, de economía, de cultura. Entonces es un tema muy difícil y complicado. Yo sí no estoy de acuerdo, personalmente, lo digo personalmente, no estoy de acuerdo. Principalmente hemos visto quiénes son los que más contagian en una casa cuando empieza a alguien enfermito. Si se contagia el niño, ya contagia a todos. Y es en la escuela donde en todos lados, exactamente, en la escuela contagia al maestro, contagia a los niños llegan a casa y contagian al abuelito, al tío, al hermano, al primo. ¿Por qué? Porque pues, los niños son un poquito más descuidados en esa cuestión y estornudan sin taparse la boca, se limpian las secreciones con la mano y andan tocando aquí y allá la fruta, la comida, los vasos, compartiéndose vasos, tomando los compañeros del mismo popote, invitándose obviamente de su lonche. Entonces aquí sí, obviamente los niños tienen que también, bueno, una parte de ellos tomar algún transporte. Entonces en el transporte, obviamente ahí se va a contagiar mucha población que está, como tú dices, desprotegida o que es muy vulnerable. Además también los comerciantes, obviamente va a abrir el puesto de los dulces afuera de las escuelas, va a abrir el de la tienda, va a abrir el de la papelería, va a abrir el de las mochilas, va a haber el de las copias, con los universitarios igual, las bibliotecas. Todo van a empezar a salir y yo pienso que sí, no es una buena idea por el momento,
porque sí se va a esparcir mucho el virus con los niños y con los jóvenes. A ellos el coronavirus no les afecta tanto, la versión normal. Como tú comentabas, hay unas nuevas variantes que se han estado presentando, como es la británica, la brasileña, la de la India, la hindú. Ajá, entre algunas, que se ha visto que efectivamente la brasileña afecta más a los jóvenes y están falleciendo más los jóvenes. Es una palabra mayor, falleciendo. Sí, exactamente, están falleciendo más ellos. Y también se ha visto que la vacuna no protege sobre estas variantes, disminuye incluso las más altas, que protegen a 96%, reducen su efectividad hasta el 60%, las que protegen arriba de 90% las rebaja hasta protección de 60%, y obviamente esto ha conllevado a gravedad y mortalidad. Además de que, como hablamos de cuestión de inmunología, de inmunidad, de protección de anticuerpos, de defensas, los medicamentos que comentábamos al inicio, que han sido avalados, funcionan a través de la inmunidad, por decir el tocilizumab y el interferón gamma, que son medicamentos que se han aceptado, que ayudan a precisamente apoyar la inmunidad para proteger al cuerpo y salir más rápido adelante. Pues estas variantes se ha descubierto que los limitan o los burlan, porque sus variantes las permiten tener una modificación en sus capas que literalmente la burlan, y es lo que está pasando actualmente, que hay mayor contagio de estas variantes y hay mayor dificultad para tratarlos, y no son efectivas las vacunas en este tipo de variantes, a excepción de la británica, que es así. Las vacunas protegen normalmente contra la variante británica, pero sí hay que estar al pendiente de estas nuevas variantes, porque ya llegaron desde de semanas aquí al país, y hay que estar pendientes. Entonces, si abrieran las escuelas, sí, con las nuevas variantes, como que es una mala fórmula. Todavía una mala no fórmula que híjole, puede estar puede prender alarmas, ¿no? A lo mejor no a niveles de la segunda ola que hubo del COVID o a la primera, pero va a hacer que se prolongue más todo esto. Aunado a que a los maestros se les puso vacuna CanSino, que no protege más que un 60%, a pesar, se considera una buena efectividad. De hecho, arriba de 50% se considera una efectividad buena. Pero sí, estaríamos ahí mezclando muchos factores que no serían una buena fórmula hasta el momento. Pues yo, por lo menos, alguien está de acuerdo conmigo, no voy a mandar a mis hijos en cuanto abran las escuelas. ¿Usted qué opina? ¿Ustedes qué opinan? Por favor, coméntenme, díganme si van a mandar a sus hijos, ¿por qué? No, porque ese es un tema serio. Yo amo a mis hijos, no voy a arriesgar su vida. Si están estudiando, aunque sea un poquito menos, a pesar de que la escuela en la que va mi hija, en el Instituto Educativo del Valle, está a un nivel muy alto y no es un comercial, porque yo me siento a su lado y veo cómo está estudiando, no tengo por qué mandar a mi hija a la escuela, a mi hijo a la universidad, porque simplemente no lo voy a hacer. Las variantes, doctor Rodrigo, ya el tiempo se está acabando, pero vale la pena seguir hablando contigo, a pesar de que vamos a seguir hablando en otros episodios. Las variantes, ¿crees que va a haber más variantes? ¿Cómo ves? Se está mutando mucho el virus. Sí, efectivamente, como tú dices, las variantes de hecho son errores. Se consideran errores al momento de replicarse el virus al entrar a un organismo, y es normal que existan este tipo de variables, porque es parte de la naturaleza de un virus, replicarse de manera extraordinaria, y entre esas replicaciones que haya un error, una falla que también se va a reproducir de manera errónea y va a generar un virus distinto al cual el cuerpo no ha reconocido o no sabe, o
tiene otro tipo de características. Entonces también hay que tener en cuenta que hay variantes, incluso se ha descubierto que hay cientos de variantes, ya van más de 190 variantes. Correcto. Pero estas específicamente, estas 4 llaman la atención porque han aumentado las muertes o se transmiten más rápido. Incluso la británica, recientemente leí que se contagia en 50-70% más rápido que la normal, que el coronavirus normal. Entonces sí llaman la atención por esto, porque también transmisión es representativo a letalidad o mortalidad, sobre todo en pacientes adultos mayores. Entonces sí hay que tener en cuenta estas variantes. Como te digo, son errores y son variantes que hay que considerar por sobre todo la vacunación, que no protege y hay un aumento de contagios. Prueba de ello es lo que está pasando recientemente en India. Cómo, y esto va a continuar. Va a continuar. Hemos visto en India cómo están enterrando lamentablemente a sus difuntos en donde haya espacio. Los queman. Incluso la otra vez vi una noticia que ya no había madera. Ya no había ni siquiera madera para hacer féretros. Triste, muy triste. De verdad es trágico, es triste. Doctor, ¿seguirá habiendo más variantes a tu juicio? Porque de esto no sabemos gran cosa. Realmente estamos aprendiendo con un virus nuevo, hechizo o no, como sea, es un virus nuevo, fatal. ¿Crees que haya más variantes? ¿Crees que esto se va para largo? Sí, claro, va a haber más variantes, obviamente va a seguir habiendo, porque es la naturaleza del virus. Los virus solo vienen aquí a sobrevivir. Ese es su único propósito: contagiar a alguien, reproducirse y conservarse en la naturaleza. Entonces, por propia naturaleza van a ellos seguir generando cambios, modificaciones y errores para seguir persistentes en nuestro medio. Y de hecho se considera o ya se está planteando que el coronavirus va a seguir en nuestra vida como la influenza. Se pretende o se cree que va a seguir cada año o va a pasar a formar parte de nuestro esquema de vacunación mexicano, así como lo fue la vacuna de la influenza. Va a seguir constante en nuestro esquema de vacunación como el esquema de vacunación del coronavirus, de hacia largo plazo. Se dice también de varios analistas de salud que todavía nos falta como mínimo un año para que ya podamos estar más tranquilos y salir de esta cuestión de medidas tan drásticas de protección. Si es que no hay otros cambios. Si es que no hay, exactamente, exactamente, considerando que podríamos neutralizar las variantes, o que las variantes se podrían controlar, porque las variantes pues son errores, como te dije, son errores, pero pues, pueden controlarse. Entonces sí, más o menos se contempla que en un año va a regresar todo como efectivamente a la normalidad. Un año por lo menos. Tenemos mucho todavía de qué hablar. Doctor Rodrigo, tenemos que hablar de fármacos, tenemos que hablar de nuevas vacunas, de nuevas dosis, muchas cosas. Hoy ya no nos va a dar tiempo y no quiero dividir el programa en dos, porque lo que estamos hablando es para escucharlo en un solo día. Estás invitado siempre aquí, doctor Rodrigo. Tú me dices cuándo para contestarle a las nuevas preguntas, así que si tienen preguntas, por favor, mándenosla. Y para seguir hablando del tema, porque no sé si se han dado cuenta, no es para alarmar, no es hablar negativo, pero en la actualidad, desde hace un año para acá, desde que empezó la pandemia, ha habido mucho cambio aquí en la Tierra. Hemos pasado imágenes de flotillas de ovnis que podrían ser luces, que podrían ser quién sabe qué. Hemos hablado en el cambio del clima, hemos hablado sobre nuevas enfermedades que tienen que ver con variantes o con secuelas de la COVID. Hemos hablado de las guerras que ahorita
Actualmente hay una guerra muy alarmante, preocupante entre Israel y Palestina. Es una guerra que, según profecías sean bíblicas o sean de otro origen, hablan de que el comienzo de la Tercera Guerra Mundial empieza con una guerra en el Medio Oriente. No hay mucha noticia que podamos decir, ya, estamos bien, ya se acabó todo lo malo, no es cierto. Tenemos que preocuparnos por todo, primero por la salud, por sobrevivir y por cuidarnos, porque no es fácil. Estamos pasando por tiempos difíciles. Doctor Diego, ¿algo más que quieres aumentar antes de que terminemos? Pues nada más que sigan tomando las medidas que hasta el momento hemos llevado, sigan usando su cubrebocas, su gel antibacterial, lavado de manos, toser, estornudar en etiqueta, no tratar de evitar saludarse de beso o de manos sin antes lavarse las manos, aunque estén vacunados o aunque ya les haya dado coronavirus. No bajar la defensa, porque en las próximas semanas toda la gente va a bajar la guardia y van a seguir los casos de coronavirus persistiendo por mucho tiempo más. Ya no como en los niveles de enero o febrero, pero todavía va a continuar esto. Entonces, no bajar la defensa es lo que recomendamos hasta el momento. Y esto podría cambiar, tanto para bien como para mal. Hay que estar pendientes, no bajar la guardia. Lo hemos dicho infinidad de veces, doctor Rodrigo, pero lamentablemente vas en el centro de Actopan, vas en Mixquiahuala, en Progreso, en Ixmiquilpan. Mucha gente ya se quitó el cubreboca, se saludan de besos, se dan la mano como si no hubiera nada. Esto es un error. Hay que evitar todo esto. Hay que volver al cubreboca, a la sanidad, al gel, a todo. La pandemia aquí sigue. Si tienen preguntas, por favor, nos las mandan. El doctor Rodrigo va a estar con nosotros en próximos programas. Tú me dirás cuándo, porque yo sé que estás atendiendo siempre a pacientes. Todavía hay pacientes de COVID, doctor Rodrigo. Sí, todavía hemos visto pacientes de COVID, ya no como antes, pero todavía hay pacientes que obviamente no es solo un paciente, obviamente lo contagió su hermano, lo contagió el primo, el tío, y él contagió a la abuela, a la mamá, al papá o a los hermanos. En efecto, han disminuido mucho los casos, sobre todo aquí en Actopan, pero todavía hay casos. Yo todavía la semana pasada vi a 2 pacientes, 2 hermanos, uno de 20 años y la niña de 13 años con COVID, y apenas fueron dados de alta esta semana, a inicios de esta semana. Y en el hospital todavía hay también casos de COVID, todavía hay hospitalizados en COVID. Ya son menos, obviamente, no rebasan los 10 pacientes, pero todavía hay casos. Claro, todavía pueden aumentar, porque pues obviamente existió un periodo de ventana el cual no daba síntomas y no sabían que tenía coronavirus y pudo haber esparcido o contagiado a varias personas. Entonces hay que seguir tomando todas las medidas de precaución y de higiene. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber venido. Yo sé que desde que estás aquí está suene y suene tu teléfono, los pacientes ahí. Doctor, ¿dónde estás? Ya deja este señor que está haciéndote la entrevista. Ya le vamos a parar para el día de hoy. Muchas gracias por atender a la invitación. Eres una persona héroe que sabe mucho, estudió mucho. Es un honor tenerte aquí y mucha gente has ayudado. Ojalá y Dios te dé la fuerza para que lo sigas haciendo. Y nos veríamos aquí, doctor, en próximos programas. Sí, claro, con mucho gusto, y gracias a todo el público, y gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por venir aquí con mucho entusiasmo. Sí, como tú dices, tuve una oportunidad de venir y pues adelante. Aprovechar a estar aquí contigo un ratito, con mucho gusto, y pues también informar a la gente, ¿no? De lo que se pueda. Y sí, cualquier duda, háganosla saber y la respondemos la próxima vez que estemos por acá, con mucho gusto.
Una última pregunta, ahora sí prometo. Doctor, si la gente quiere irte a consultar, quiere pedirte una consulta, ¿en qué calle se encuentra tu consultorio? Sí, yo me encuentro en la calle Victoria, número 66, se encuentra entre González Arteaga y Nicolás Bravo, a media cuadra del Obelisco. Ahí hay una cuadra abajo de Telmex. Ahí con gusto los esperamos para cualquier cosa que quieran ver sobre el coronavirus o cualquier otro tipo de padecimiento. También lo tratamos y con gusto ahí los esperamos. Muchas gracias, y vaya que si usted tiene síntomas, uno de tantos médicos, porque me consta que hay varios que tienen los pantalones, es el doctor Rodrigo Monroy. Sí los atenderá y no le va a dar miedo atender a nadie, absolutamente a nadie. Pues el programa del día de hoy ya terminó. Un agradecimiento a nuestro proveedor de internet Ulux, que es de verdad un excelente internet. Hemos salido en vivo, hemos transmitido siempre, gracias Ulux. Y ya, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes. Vamos a tener también varias entrevistas importantes, entre ellas lo de la lluvia, la sequía y todo lo que está pasando en el clima actualmente. Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón por los errores de producción, pero fue a último minuto. Me habló el doctor Rodrigo que si viene, no di crédito, y por eso salimos con todo y errores. Nos vemos el día lunes o antes si ocurre algo muy importante como lo del cohete chino que estaba sin control. Aquí nos estamos viendo, cuidémonos, por favor, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.